Raíces, follajes, rayos astrales, cabellos, pelos de la barba, espirales del sonido, hilos de muerte, hilos de vida, hilos de tiempo. La trama se teje y desteje, irreal lo que llamamos vida, irreal lo que llamamos muerte. Solo es real la tela. Octavio Paz. I think that is exciting about fashion. You look in the past, you look at paintings from whatever century. You can only date them by the clothes. That means fashion is important. En este canal hablamos de la moda como territorio social, político, económico y cultural, en donde la historia se ha desarrollado desde la antigüedad hasta hoy. Todos los días al despertar decides cómo vestirte y por lo tanto, quién serás cada vez. Esta, entonces, también es tu historia. Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play a un episodio más de Historia y Moda. Hoy quiero, con este capítulo, darnos un break en la reflexión de temas incómodos como los que hemos tenido en las últimas semanas, para despegar tantito los pies del suelo y entrar en un mundo que usa los textiles como vía para soñar. Se trata de las obras de María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga, o para los amigos, Remedios Varo. En el universo simbólico de Remedios Varo no hay espacio para la lógica y la razón. Nacida en 1908 y fallecida en 1963, de hecho este año se hacen 60 años de que se fue a mejor vida, espero. La obra de esta pintora surrealista española está llena de simbolismo y elementos oníricos, y es conocida por su enfoque en la representación de mundos imaginarios y su estilo meticuloso y detallado. Una de las razones por las que quise hablar sobre ella en el podcast es porque tanto su vida como su obra se caracterizan por la búsqueda de la libertad y por su perenne aspiración al conocimiento. Su investigación combina ciencia y esoterismo, música y alquimia, y evoca a un mundo de magia e intuición, conceptos muy relacionados con las mujeres, como se relata en los cuentos antiguos. No por nada se le conoce también como la hechicera, junto a Leonora Carrington. Sus pinturas nos ofrecen un poco de locura para hacer frente a tanta realidad, pero además es necesario señalar a los hilos de costura, el tejido y la pintura como experiencias que ofrecieron a Varo una conexión con las mujeres de su linaje femenino y una salida a través de la cual podía canalizar sus prodigiosas energías creativas. Tenía tal interés por el vestuario y la costura que su máquina de coser obtuvo un puesto de honor en la retrospectiva de su obra en 1983 en la Ciudad de México. Hacía su propia ropa desde niña, decía que los sastres no tenían idea de la anatomía de una mujer e incluso diseñaba sus propios zapatos. Una fotografía familiar mostraba a Varo de niña trabajando en un dibujo. Su abuela, doña María Josefa Sejalvo, se sienta a su izquierda inclinada sobre una máquina de coser. Coser y tejer eran habilidades que la joven seguiría perfeccionando por el resto de su vida, incluso en sus pinturas. En este episodio, obviamente, analizaremos algunas de sus obras y el uso del hilo y los tejidos como elementos cargados de significado. Esta artista surrealista se encargó de sublimar el simbolismo de la sabiduría, elegancia y empoderamiento a través de su propio dolor. Su recorrido artístico comenzó en los pasillos de la Academia de San Fernando en Madrid y continuó en las bohemias ciudades de París y Barcelona, en donde se empapó del movimiento surrealista de André Breton, Oscar Domínguez, Esteban Francés y Marcel Jean. Este recorrido le ayudó a considerar el arte como una fiel representación de los estados mentales internos del alma, usando formas sugerentes de sus propios estados emocionales de angustia y abrumo.
Tras la Guerra Civil Española y una breve estancia en la Francia previa a la invasión nazi, Remedios Varo abandonó el caos que comenzaba a predominar en Europa y, junto con su segundo esposo, Benjamín Peret, llegó a México. Fue ahí donde, gracias a la política del presidente Lázaro Cárdenas, la artista gozó de un cobijo emocional y laboral. Inclusive podría decirse que fue la primera vez que Remedios Varo logró encontrar una paz anémica en las calles de la Ciudad de México. Para nadie es ajeno el hecho de que Remedios Varo plasmó en sus lienzos los sucesos e imágenes que se consumaban en sus sueños. De ahí su vínculo con la psicología de Freud, que también se devela, quizá de forma irónica, en muchas de sus obras, pues para Varo lo importante no es lo que se plasma de manera explícita en sus pinturas, sino lo que se oculta, lo que el espectador debe descubrir a partir de su propia existencia. Dice Octavio Paz en Apariciones y desapariciones de Remedios Varo que lo único real que se presenta en sus pinturas es el lienzo, lo demás no son invenciones sino recuerdos. La figura humana es la gran protagonista de sus cuadros. En los personajes femeninos, los más habituales en su obra, a menudo se reconocen sus propios rasgos físicos. Destacan los extraordinarios vehículos que los personajes utilizan para desplazarse, con frecuencia incorporados a su propio cuerpo o a su indumentaria. Los vehículos suelen estar relacionados con el viaje, tema fundamental de Varo, por su propia biografía y por su sentido profundo como camino espiritual y de conocimiento. Es aquí en donde observamos un rompimiento con el surrealismo. Su obra, respecto al sentido y valor de lo femenino, no permite ser la musa, la mediadora, la acompañante, el personaje en segundo plano. La figura de la mujer en la obra de Remedios Varo asume sus propias cualidades y representa actividades propias. Varo es la maga, la chamana, la científica, la investigadora. Nos deja claro que la mujer es dinamismo puro, simboliza la acción y encuentra en su propia existencia la inspiración para mostrar ese carácter femenino, el empoderamiento y la búsqueda de un mejor destino. Se aleja de las imágenes estereotipadas de calma y contemplación pasiva de la mujer. Aunque también revela una figura femenina inquietante, con necesidad del retorno a los espacios y los lugares perdidos, a lo cotidiano de la vida. Por eso encontramos en sus pinturas escenarios domésticos de donde emana la magia para que la mujer construya sus universos que le han de develar su potencial. Y uno de los elementos que componen esos escenarios son los tejidos y los hilos. Varo trabajó por primera vez con los motivos de tejido e hilado en Premonición, una pintura que presenta a 4 mujeres con capas blancas hechas de hilo que se hila en un telar impulsado por 2 orbes que flotan en el cielo. Corría el año 1953. Varo vivía en la Ciudad de México desde hacía más de una década. Para entonces, su relación con el surrealista Benjamín Peret, su segundo marido, había terminado y había conocido a Walter Gruen, el hombre con el que pasaría el resto de su vida. Remedios y Walter se conocieron en la Ciudad de México a principios de la década de 1940. Ambos habían huido del teatro de guerra europeo, donde cada uno había sido encarcelado en campos de concentración franceses. La devoción de Walter Gruen por Varo incluía algo que la artista apreciaba casi tanto como la vida misma: la seguridad. Gruen era dueño de una prestigiosa tienda de discos en la Ciudad de México. Antes de que su trabajo comenzara a venderse, Gruen la apoyó financieramente. Aliviada de la carga de tener que buscar trabajo para pagar sus cuentas, Varo, segura en el abrazo de la atención y constancia de Gruen, pudo dedicarse por completo a su propia visión artística. En 1953, cuando pintó Premonición,
Varo había vuelto a coser los hilos de su vida en una nueva configuración. Estaba prosperando tanto como persona como artista. En Premonición nos invita a asomarnos detrás del velo al proceso de transformación que tiene lugar en su interior. Permanece con la imagen y uno siente una cualidad ritual inspiradora en su pintura. Incluso con el movimiento implícito de las poleas, ruedas y correas, uno no escucha el zumbido de la maquinaria. En su lugar, entramos sin hacer ruido en el silencio del espacio sagrado. El silencio, escribió J. Ramsey, en el contexto de la alquimia como el arte de la transformación, nos deja abiertos a la experiencia pura. El silencio significa que podemos escuchar y ser guiados. El silencio significa que tenemos espacio dentro de nosotros para recibir lo que aún no sabemos. Hablando espiritualmente, Premonición expone la ternura esperanzada que sintió Varo cuando se abrió a la experiencia de aprender a vivir su vida moldeada por las fuerzas invisibles que están impulsando el telar. Cada uno de los cuadros de Varo cuenta una historia. Como narración visual, Premonición retrata el nacimiento de Varo como una costurera sagrada en una escala mítica. Porque en un piso de tablero de ajedrez, bajo un cielo oscuro del desierto, Varo nos muestra el nacimiento espiritual de 4 mujeres, figuras que se visten con esencia divina y se transforman en una nueva forma de ser. Premonición se desborda de simbolismo. Desde la perspectiva del psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung, podemos hacer una analogía entre las ruedas del telar y los círculos, un símbolo arquetípico de totalidad y perfección, y considerar que estas ruedas representan la fuerza impulsora del yo arquetípico, que es el núcleo más profundo y central de la psique humana, que busca la integración y la unidad. Las ruedas en la pintura de Varo encienden la energía producida por cinturones que envuelven las 2 esferas que orbitan en el cielo. Como círculos, las esferas también pueden considerarse representaciones simbólicas de la misteriosa presencia y sabiduría del ser. Siguiendo con las reflexiones de Jung, podemos vincular los orbes en la pintura a una imagen que aparece en una de las reflexiones de Jung sobre Mercurius, la esfera rodeada de mercurio, un símbolo alquímico de la materia prima que se trabaja en la obra. Con estos símbolos en mente, la imagen de Varo invoca a Mercurius como la figura animadora de un proceso de transformación que es energizado por fuerzas más allá en el cielo, pero que tiene lugar en la tierra, en la forma física de tejer en un telar accionado por ruedas. También podríamos decir que, en su representación dual, como orbes y ruedas cósmicas, los aspectos espirituales e instintivos del ser se combinan para tejer el tejido que viste a las figuras femeninas. Movidos por el movimiento de las ruedas, llegamos simbólicamente al propio telar. Tejer durante mucho tiempo se ha identificado con la actividad femenina y los telares están asociados con la industria femenina. ¿Qué intenta decirnos Varo a través de la imagen de la mujer siendo enhebrada en una nueva realidad por la presencia invisible que dinamiza el telar? A través de las imágenes de la pintura, la artista revela que ha descubierto algo nuevo y misterioso en su psique y también que se ha dado cuenta de que un poder mucho más allá de sus capacidades personales es de hecho responsable de sus logros artísticos, así como es responsable en la pintura para la confección de la ropa. Premonición representa el mecanismo de la creación como impulsado por fuerzas muy alejadas de la experiencia humana diaria. En la pintura, Varo ha tomado un símbolo personal, la confección de ropa, y lo ha transformado en una representación narrativa de cómo las influencias trascendentes pueden alimentar y dar forma a un esfuerzo artístico. Antes de dejar el nacimiento ritual en Premonición y antes de mirar el tríptico de Varo que incluye bordar el manto de la tierra,
hay un detalle que matiza nuestro compromiso con el imaginario del artista. En el cuadro original, Varo eligió plata y blanco para el color de las esferas que accionan el telar. En algunas reproducciones de la pintura, sin embargo, hay un toque de azul en las esferas y en la maquinaria, incluidas las ruedas. En algunas reproducciones, incluso las capas que usan las mujeres tienen un tinte azul o como una ligera luz azul. El azul es un color que los alquimistas asociaron con la imaginación y con el estado de ánimo melancólico. Este hilo azul nos llevará a la escena que Varo pintó en La tejedora roja. En esta pintura, una mujer teje en una torre. Con las agujas de tejer en su regazo, la prenda que produce la tejedora es otra mujer. ¿De dónde vino el hilo que creó a la mujer roja? No se ve por ningún lado. ¿Te está gustando este episodio? Escúchalo completo en Patreon y apoya este proyecto al mismo tiempo que formas parte de nuestra comunidad de mecenas y accedes a más contenido exclusivo como videopodcast, masterclasses, bibliografía, biblioteca digital, etc. Este podcast no sería posible sin tu apoyo. Encontrarás el link en la descripción.